This meeting is being recorded. Ok, comparto otra vez. Listo, ahí está. Ok, bueno. Lo que le está diciendo que los ciclos ustedes los pueden iniciar por donde ustedes quieran. Es decir, obvio, yo no les voy a mandar a explicar un ciclo. No. Pero ustedes los pueden iniciar por donde ustedes consideran conveniente. Como la misma palabra lo dice, es un ciclo y ustedes lo pueden iniciar por donde ustedes quieran, siempre y cuando sea explicar, ¿no? Obviamente el ciclo del agua sucede constantemente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos todos los tipos de procesos que pasan dentro del ciclo del agua, ¿no? Fíjense que tenemos el agua contenida en los océanos. El agua dulce se mezcla con el agua salada. Obviamente que la proporción es baja, pero se mezcla. ¿Por cuál proceso? A través de los procesos de las filtraciones y la descarga de aguas subterráneas. ¿Ok? Entonces se mezcla con el mar. Y bueno, sucede una evaporación, ¿ok? Del agua, tanto de los océanos, de lagos, de ríos, etc. Una evapotranspiración, ¿ok? Que sucede en las plantas. También tenemos una condensación. Cuando el agua se condensa, ¿qué pasa? Cae en forma de qué, o sea, se puede precipitar, ¿ok? El agua puede estar contenida en la atmósfera, obviamente a través de qué? De las nubes, ¿sí? Y el proceso de precipitación puede ser en forma de agua, en forma de granizo con agua o en forma de nieve, ¿sí? Estas famosas tormentas de nieve. Entonces, es agua en forma de hielo, ¿ok? El escurrimiento de agua en forma, o sea, a través de los ríos, también a través de los manantiales, las corrientes de los arroyos, ¿ok? Que es cuando cae por toda la montaña y llega a un arroyo. Esa misma agua se evapora, ¿ok? Y bueno, este es todo el ciclo, ¿no? Completo. Y tienen la sublimación, que es cuando pasa de agua líquida, de agua, pará, de agua, aquí perdón, tienen la sublimación, ay, que me perdí aquí, o sea, sé lo que es y no tengo la palabra para decirles. Cuando pasa de sólido a gas, ¿ok? Sin pasar por uno de los estados que en este particular es el líquido. Entonces hay un estado de sublimación. Pasa de sólido a gaseoso, ¿sí? Sin pasar por el estado líquido. O la desublimación pasa de gas a sólido, ¿ok? Sin pasar por el estado líquido. O sea, es un proceso que sucede así. Por ejemplo, el hielo seco, ¿saben cuál es el hielo seco? Sí, ¿no? Bueno, el hielo seco realiza un estado de sublimación, pasa de sólido a gas. Y fíjense, cuando está en contacto con la temperatura del ambiente, se sublima, ¿ok? Entonces, y lo vemos que por ese vapor que expulsa. Entonces, es un proceso de sublimación. También lo podemos ver con con la niebla y el rocío. Es un tipo de agua también, cuando choca y se condensa esa agua, ¿ok? Y esto también puede escurrir por la superficie de las montañas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que sucede. Obviamente tiene que existir la participación del sol, ¿ok? De la energía solar, para que todos estos procesos puedan pasar, ¿no? Como que fundamental. Ok. ¿Alguna pregunta del agua? O sea, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con la hidrósfera y el ciclo del agua. ¿No? Ok.
Bueno, vamos entonces a la atmósfera. Bueno, como lo dijo Vladimir, creo, ¿no? Sí. La atmósfera es todo lo que está conformado por el aire, ¿no? Se divide en distintas capas dependiendo de la altura, ¿no? Bueno, obviamente varía su temperatura también y varía obviamente su gravedad también. No es la misma gravedad que puede existir en la primera capa, que es la que está más cercano a nosotros, que en la última capa de la atmósfera, ¿ok? Entonces, la atmósfera es la capa gaseosa estratificada que rodea, por acción de la fuerza de la gravedad, la Tierra, un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera. Se forma a partir de dos palabras griegas, atmos, que significa vapor o aire, y es, y es, y esfairia o esfera, ¿ok? Bueno, fíjense, es un conjunto de gases entre los cuales destacan principalmente el nitrógeno y el oxígeno. Lo que les dije, o sea, el porcentaje de oxígeno que hay en el aire es menor que la que tienen otros gases. El nitrógeno es uno de los más abundantes, ¿ok? En la atmósfera. Y luego viene el oxígeno. Hay otros gases presentes, pero tienen apenas un 1% o por debajo de ese 1%. Eh, Así que bueno, fíjense que tiene compuesto por el dióxido de carbono, gases nobles, principalmente el argón, vapor de agua y el ozono, además de partículas sólidas y líquidas en suspensión. Entonces, no solo tenemos oxígeno, sino otros tipos de gases también. Ahora que nuestro sistema respiratorio está adaptado solo para captar el oxígeno, sí, es así, ¿ok? Aunque aspiramos nitrógeno, dióxido de carbono, gases, el argón, ¿ok? Pero nuestros pulmones o nuestros alvéolos pulmonares lo que va a tomar es el oxígeno, ¿sí? Ok, la atmósfera nos protege de los rayos ultravioleta, de meteoritos y partículas foráneas, al mismo tiempo que deja pasar la luz solar. Además, junto con la magnetósfera, también reduce el impacto de los vientos solares y las radiaciones electromagnéticas provenientes de afuera. Fíjense que, no sé si fue en esta clase porque me confundo con las clases de los jueves y de los viernes, pero los gases ¿saben lo que son los gases de efecto invernadero o no? Yo escuché nombrar el concepto, pero no sé muy bien a qué se Bueno, refiere. los gases yo creo que sí se lo expliqué la semana pasada, pero de verdad que no me acuerdo porque confundo las dos clases, porque se relacionan mucho. Los gases de efecto invernadero son gases que ya existían en la Tierra. Uno de esos gases es dióxido de carbono, otro es clorofluorcarbonado, es otro de los principales, entre otros más, ¿no? Metano. Son gases que ya existían en la Tierra ya de por sí, pero que con la primera revolución industrial, estas emisiones de gases comenzaron a aumentar. ¿Gracias a quién? Al hombre. ¿Qué cosa? Al hombre, siempre al hombre. Y bueno, con las distintas revoluciones industriales que han existido en el mundo, en el tiempo, han aumentado estos gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases de efecto invernadero son los que contribuyen a que exista un calentamiento global. Entonces, ese calentamiento global, ¿por qué se genera? Porque en realidad la atmósfera, ¿qué es lo que hace? Pasa los rayos solares, no el 100% de los rayos solares, pasa el 50% de los rayos solares o gran parte de esos rayos solares chocan contra la litósfera, rebotan, suben nuevamente y en realidad lo que debería de pasar, que ese calor que está entrando, ese 100% de calor que está entrando a la Tierra, el 50% debería de salir de la misma. Y entonces, si existe esta gran capa de gases de efecto invernadero, que es una capa blanca, fina,
o amarillenta fina, uno lo ve, sí, una vez lo ve, se ve, hay momentos que se ve, que es una capa, es como una línea más o menos gruesa que se puede percibir por el ojo humano, ¿eh? No permite entonces que esa cantidad de calor que entró salga, ¿ok? Entonces, ese 100% de calor que entró queda, ponele, en un 70%, en un 80%, y eso es lo que exista entonces un aumento de la temperatura media global y se formó el fenómeno llamado calentamiento global, ¿ok? Ojo, el calentamiento global ya existía, ¿ok? Bueno, si han visto la película de dibujito animado de la era del hielo, del deshielo, de ese tipo de cosas, son ciclos normales de la Tierra, ¿ok? Que se sobrecaliente la Tierra, que haya un deshielo, del hielo, todo. Son fenómenos normales de la Tierra, son ciclos de depuración que la misma Tierra realiza para limpiarse. Pero ¿qué pasa? El hombre ha aumentado de manera considerable estos gases de efecto invernadero y es lo que ha llevado a este calentamiento global que ha llevado a un aumento considerable de la temperatura media global. Que ya dimos paso, ya dejamos calentamiento global atrás y estamos en una ebullición global, ¿ok? Ya según estudios ya científicos en artículos y todos ya publicados. Entonces, estos gases de efecto invernaderos aumentados por el hombre es lo que ha contribuido entonces que exista lo que llamamos entonces calentamiento global o ebullición global. ¿Ok? Bueno, una locura, pero bueno, no podemos hacer más nada. Bueno, sí, sí podemos hacer. Lo que pasa es que se necesita compromiso en realidad de los gobiernos realmente. O sea, que cada gobierno de cada país tenga en sí, en su plan de gobierno, un aporte para el ambiente y el clima como tal. Pero bueno, eso no sucede y andan pendientes de otras cosas. Así que bueno. Bueno, por un lado la atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas, los meteoritos y partículas foráneas. Bueno, eso ya lo dije. Bueno. Por otro lado, la atmósfera mantiene la temperatura dentro de los extremos tolerables durante el día y la noche. Contiene el oxígeno disponible para la vida en la Tierra y hace circular el aire mediante las diferencias presión entre distintos puntos de la atmósfera. Todo ello coopera para que haya vida en la Tierra. Fíjense que existe circulación de aire, de vientos, en todo el planeta Tierra, según continente norte, continente sur, continente norte, perdón, eh, polo norte o polo sur, y según los continentes, ¿no? También varía, ¿sí? Varía considerablemente, hay distintas corrientes, ¿no? Y hay unos que van de oeste a este, bueno, eso varía bastante. Ok, en caso de nuestra atmósfera tiene 4 capas. La primera es la troposfera, rica en oxígeno y vapor de agua. En ella es en donde ocurren muchos fenómenos meteorológicos que conocemos, lluvia, vientos y nevadas. O sea, ahí es realmente en donde sucede todo este tipo de cosas, ¿no? Después viene la estratosfera, es un lugar seco y sin fenómeno meteorológico al que no pueden llegar los aviones, porque no hay aire suficiente para sostenerlos, pero sí los globos aerostáticos. O sea, los globos aerostáticos sí pueden llegar a esa capa. ¿Ok? Le sigue la mesósfera, capa por la que pasan las estrellas fugaces, es decir, los meteoroides que se han desintegrado en la termósfera. ¿Ok? Y la termósfera entonces sería la penúltima capa de la atmósfera terrestre y en la que suceden las auroras boreales y en ellas además orbitan los transbordadores también. Fíjense todo lo que va sucediendo en cada una de las capas, ¿no? Por último, queda la exósfera, que junto a las otras capas protegen y regulan la vida terrestre. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no siempre fue el ambiente ideal para la formación de vida, lo que yo les vengo diciendo, como lo es ahora, ¿no? Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra era un planeta geológicamente muy activo. O sea, había gases de efecto invernadero hasta o sea, vida ahí no había.
Había era vapores, gases hasta, bueno, infinidad, ¿ok? Tantas emanaciones volcánicas formaron la atmósfera primitiva, que en su mayoría estaba compuesta por vapor de agua, dióxido de carbono, azufre y el nitrógeno. Estos elementos, que si el vapor de agua, el dióxido de carbono, no sé qué, se formaron por lo que yo les dije, por la teoría del Big Bang. Sucedió una, eh, una lluvia, pues, de todos estos meteoritos, tal que sé yo, cayeron a la Tierra y en esas había todos estos tipos de componentes, de elementos químicos, perdón. ¿Cuáles son los? ¿Son 6 o son 7? Los chunks. Carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, Ya. hidrógeno. Chunks. Bueno, lo dije que me comí una. Son 6. Entonces, esos 6 elementos formaron las primeras formas de vida. Y nosotros tenemos chunks en nuestro cuerpo. Desde el ADN hasta las proteínas tienen también estas partículas. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? Nosotros somos chunks y cada especie animal es un chunks. ¿Ok? Entonces, esos fueron los principales elementos que cayeron a la Tierra y formaron las primeras formas de vidas remotas, ¿no? Sencillas, muy sencillas. ¿Ok? Entonces, la segunda etapa, ay, creo que me salté algo. Bueno, no sé. En la segunda etapa, al enfriarse la Tierra, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Llovió, bueno, sigue la de aquí de los 4.500 años. Ok, entonces como segunda etapa, se enfría la Tierra, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Llovió por mucho tiempo, o sea, llovió, el tiempo no lo sabemos, pero llovió por mucho tiempo. Entonces, al caer el agua, el dióxido de carbono reaccionó con las rocas de la corteza terrestre para crear los carbonatos, fundamentalmente para que luego se formara la vida y también para que los mares sean salados, como hoy son los mares y los océanos. Después, aproximadamente 3.500 millones de años, aparecen las bacterias capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, producir oxígeno, y lo anteriormente facilitó el desarrollo de la vida marina. Fíjense que yo creo que fue a ustedes que les dije, sí, creo que fue a ustedes, que les dije que la primera forma de vida fueron las bacterias, fueron las procariotas, ¿ok? Que son estas formas de vida precarias. O sea, cuando ustedes toman antibióticos porque van a matar una bacteria. Las bacterias siguen existiendo y van a seguir existiendo. Es la forma de vida más remota que puede existir y son capaces de soportar dependiendo de la bacteria, ¿no? Hay unos que soportan muy altas temperaturas, hay unos que soportan muy bajas temperaturas, ¿ok? Y la cuarta, en la que la atmósfera y un conjunto de muchas otras variables ambientales crearon las condiciones necesarias para la evolución de grandes organismos, como los animales capaces de respirar aire, en este caso oxígeno, y así llegamos a la atmósfera actual que contiene los gases creados a cada una de las fases anteriores, ¿no? Entonces, es un breve resumen de cómo se formó todo esto y cómo realmente se formó la vida y cómo nosotros respiramos realmente oxígeno y cómo llegamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí le muestro las capas de la atmósfera. La troposfera, 10 kilómetros, después viene la capa de ozono. Fíjense que la capa de ozono se ha ido regenerando de paso a paso, ¿eh? ¿Ok? Eso es una noticia positiva. La estratosfera, 50 kilómetros de distancia, ¿no? De la Tierra a la capa. La mesósfera, 85 kilómetros, termósfera, 600 kilómetros y exósfera ya fuera sería la siguiente. Entonces, por eso es que los meteoritos se van degradando a medida que van cayendo por cada una de estas capas de la atmósfera, ¿ok? Por las temperaturas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando caen a la Tierra, ya lo que cae
de ser algo muy gigantesco, cae algo grande, pero no tan gigantesco, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la atmósfera, es nuestra protección a lo exterior. ¿Ok? Bueno, y la última capa, que en este caso es la geósfera o la litósfera, ¿ok? Obviamente constituye que todo lo que tiene que ver con la parte del relieve, ¿no? Y con los suelos, con la tierra como tal, ¿no? Entre estos procesos se destacan los fenómenos geomorfológicos y la meteorización, los cuales se desarrollan como resultado de la interacción permanente con la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera, que obviamente va a contener a todas estas, ¿no? Entonces, en este sentido, la geósfera no se limita a los componentes rocosos, sino que incluyen también sus transformaciones frente a agentes tanto internos como externos. ¿Ok? Y están compuestos por materiales líticos de naturaleza silicatada, es decir, que tiene silicio, ¿sí? O sea, son componentes que tienen silicio. Sin embargo, a medida que aumenta la profundidad, las distintas capas presentan diferencias físicas y químicas significativas, lo que permite establecer límites entre ellas, ¿no? Bueno, se extiende desde la superficie terrestre hasta aproximadamente 6.371 kilómetros de profundidad, que sería el núcleo principal o lo que da el inicio de ella, ¿ok? Entonces, se clasifica según 3 capas principales. Entre ellas tenemos la primera, que es la corteza, que sería la cual, la más superficial, ¿ok? Y alcanza aproximadamente unos 12 kilómetros bajo los océanos y puede superar unos 80 kilómetros en zonas orogénicas, ¿sí? Y fíjense que este límite está marcado por la discontinuidad de Mohorovici, y es lo que separa la corteza terrestre del manto al atravesarla, y las ondas sísmicas aumentan bruscamente su velocidad, lo que indica un cambio en la densidad y composición de los materiales. ¿Ok? Y tiene este nombre por el sismólogo croata Andrija Mohorovic en 1900, ay, ahí que lo copié mal, en 1900 y algo. Lo copié mal, ya, vamos a buscárselo acá. Y él fue el primero en que descubrió, obviamente, esta capa y en honor a él le dieron el nombre, ¿no? De la misma. Copié incompleta la... Ahí les digo, chicos. Ay. Para buscarlo rapidito. Lo copié completo, no sé por qué. Para, ¿dónde está? Ok. Ay, no se los coloqué acá en el Word. Bueno, después se los coloco. Debe ser que lo copié y lo borré. Puede ser. Bueno, después se los coloco. Tampoco puse la fecha acá. Bueno, creo que fue en 1924, si más no me equivoco. ¿Ok? Ajá, desde el punto de vista composicional, o sea, es decir, cómo está compuesto se presenta una estructura diferenciada, una capa superior de composición félsica, granítica y sedimentaria de 31,7%, una capa intermedia con rocas metamórficas de facies anfiobolíticas, 26,9%, y una inferior de carácter máfico granulítico de 38,8%. O sea, esta es la composición que tiene la corteza de 80 kilómetros de profundidad en las zonas orogénicas
y 12 kilómetros bajo los océanos, ¿no? Después de la corteza nos viene el manto, que es la capa intermedia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista químico, presenta una homogeneidad, ¿ok? Es homogénea en cuanto a los compuestos que la conforman, ¿no? Y tiene sus subdivisiones. Un manto superior, una zona de transición alrededor de los 670 kilómetros de profundidad y un manto inferior. Este último se extiende desde los 2.900 kilómetros, donde se encuentra la discontinuidad de Witcher-Gutenberg, que lo separa del núcleo. ¿Ok? Estos nombres fueron dados gracias a científicos, ¿ok? Que realizaron estudios en su momento y le dieron el nombre de la persona que lo descubrió. ¿Ok? Entonces, las concentraciones que tiene son dióxido de silicio, óxido de magnesio y óxido de hierro 3. ¿Ok? Después del manto me viene el núcleo, que está dividido en dos sectores. Un núcleo interno sólido, compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel, y un núcleo externo líquido de composición similar. Entonces, ambos están separados por la discontinuidad de Lehmann y se trata de una discontinuidad sísmica ubicada aproximadamente a 5.155 kilómetros de profundidad que marca el límite entre el núcleo externo de la naturaleza líquida y el núcleo interno de estado sólido de la Tierra. ¿Ok? O sea, es la separación entre esas dos. Y fue identificado en 1936 por la sismóloga danesa Inge Lehmann a partir del análisis del comportamiento de las ondas sísmicas, lo que permitió demostrar que el centro del planeta no es completamente líquido, como se sostenía hasta ese momento, sino que presenta una estructura diferenciada con un núcleo interno sólido. O sea, el núcleo interno de la Tierra es sólido y después lo que sigue es un núcleo líquido. ¿Ok? Por eso es que se compone de las dos formas. ¿Ok? Y tenemos una capa de la geósfera, según su comportamiento dinámico, que sería, aquí nombran a la litósfera. Fíjense cuando estamos hablando de la geósfera no es estática. La geósfera siempre está en movimiento. A pesar que ustedes son un país privilegiado, de que no son un país sísmico o donde suceden terremotos, la geósfera siempre está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque o sea, se necesitan que esas placas tectónicas se muevan, ¿ok? Y tiene mucho que ver también con la presión que existe internamente en esas capas de la geósfera, ¿ok? Es decir, si hay altas, o sea, si hay una presión elevada y una temperatura elevada, sí o sí estas placas tectónicas se van a acomodar. O simplemente las placas tectónicas necesitan acomodarse y existen esos movimientos. Y eso es lo que origina los famosos sismos o terremotos. ¿Que hay países más sísmicos que otros? Sí. ¿Que existen fallas en distintas partes del mundo? Sí, sí las hay. Ustedes verán que son privilegiados. De verdad, de verdad. Al menos que sean las provincias que están cercanas a la cordillera de los Andes. Por ejemplo, Córdoba, sí es una provincia que presenta sismos y hay a veces como que temblores un poquito que como que se sienten, pero en realidad es un país privilegiado. O sea, no hay ninguna falla realmente importante que pase cercana en su país. Así que bueno, por ahí es bien. Pero bueno, para que sepan que la geósfera está en constante movimiento, nunca es estática. ¿Ok? Y eso es lo que ha permitido durante millones de años esas modificaciones. O sea, el Everest es el Everest por estos movimientos. ¿Ok? No es que el Everest se formó así, ya se formó, no. Se formó por todos los movimientos que hubo en su momento. ¿Ok? Entonces levantó esa roca gigantesca que, bueno, que hay estudios que dicen que estuvo sumergida bajo el mar. ¿Ok? Igual que la cordillera de los Andes. Ok, bueno. La litósfera corresponde a la capa más externa y rígida. En ella interactúan intensamente los procesos vinculados a la atmósfera, hidrósfera y biosfera.
y tales como la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. También es el ámbito donde se desarrollan procesos internos como la tectónica de placas, la formación de cordilleras, el vulcanismo y la zona de seducción. ¿Ok? Se extiende hasta aproximadamente 100 kilómetros de profundidad, incluye la corteza y un proceso de manto superior. Su límite inferior está definido por cambios en la densidad y el estado físico de los materiales. ¿Ok? Ay, perdón. Luego tenemos la astenósfera, ubicada por debajo de la litósfera y se caracteriza por un comportamiento dúctil debido a las altas temperaturas y presiones que permite una función parcial de los materiales. Se sitúan entre los 100 y 250 kilómetros de profundidad, aunque en algunas regiones pueden alcanzar hasta 660 kilómetros. ¿Ok? Luego de la astenósfera viene la mesósfera, comprende los materiales desde la base de la astenósfera hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, coincidiendo con el límite del manto inferior, aunque los materiales se encuentran en un estado sólido, presentan deformaciones dúctiles debido a las condiciones extremas. Es decir, debido a las altas temperaturas que puedan existir, puede haber un cambio. Bueno, después, el viernes que viene, después les digo les hago el comentario de algo que me pareció importante acá en su país. Luego viene la endósfera, equivale el núcleo en la clasificación composicional y representa aproximadamente el 16% de la masa terrestre y sus temperaturas pueden alcanzar hasta 6.000 grados centígrados. ¿Ok? Sin embargo, la presión es tan elevada que impide la fusión en el núcleo interno y manteniéndolo en estado sólido pese a las altas temperaturas. Y bueno, aquí les muestra la capa entonces de cada una hidrósfera, bueno, la hidrósfera que ya la vimos, atmósfera, que es la azulita que está acá, hidrósfera que es el agua, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, zona de transición, manto superior y la corteza que va entre de 50 a 50 kilómetros de espesor. ¿Ok? Lo que se creía antes en algún momento de que el núcleo era totalmente líquido, no es así. Está representado primero por algo sólido y luego viene la parte líquida. ¿Ok? Y bueno, son profundidades muy importantes. Y dependiendo de la región, bueno, y de las placas tectónicas, de las fallas que puedan existir, estas están en constante movimiento. ¿Ok? Bueno, y originan tsunamis y todo este tipo de cosas que son catastróficas, pero son fenómenos totalmente naturales que suceden en la Tierra. Y son catastróficas, ¿por qué? Porque nosotros estamos ahí, estamos presentes. Los que les iba a comentar, eso es en Allen, bueno, que no sé si se han ido, lo conocen, o bueno, no sé si lo conocen. Eso está en la provincia de Río Negro, donde siembran las manzanas, todo este tipo de cosas. Ahí hay una zona donde cayó, bueno, el gran meteorito en la Tierra que hizo, bueno, una de las teorías que hizo que se extinguieran los dinosaurios. Y en ese valle, cuando uno va ahí, o bueno, uno va a caminar, tal, qué sé yo, bueno, hay muchas personas que van a hacer ejercicio ahí, pero es muy grande. Ves las rocas derretidas, que fue de ese tiempo, ¿ok? Y por eso es que en esa zona, imagínense la temperatura que se originó en ese momento, que están las rocas derretidas, ¿no? Es una zona que todavía le falta mucho por estudiar, todo lo que tiene que ver el Chocó, todos los pueblos que tienen que ver con Río Negro y en donde hay, bueno, una gran cantidad de dinosaurios debajo de ese suelo, ¿ok? Y bueno, ustedes tienen uno de los dinosaurios más grandes del mundo y bueno, fue encontrado acá, aparte de otros más. Pero bueno, en el sur, cuando uno va de Bariloche a las grutas, por una ruta que es casi que sola y el desierto, algo así, hay un pueblo donde, no me acuerdo ahorita el nombre, creo que es Ingeniero no me acuerdo el nombre, soy mala para los nombres. Y es un pueblo
donde tienen también un museo de dinosaurios. O sea, ahí en esa zona también han encontrado. O sea, imagínense, aparte que las condiciones del terreno se presta, el color de la tierra, que es un color naranja, imagínense toda la cantidad que hay en solo Río Negro, ¿ok? Específicamente en estas zonas que no está la cordillera, sino mucho antes de la cordillera, todo lo que se puede ver ahí, ¿no? Entonces, ahí en Allen hay un sitio muy amplio y entonces ahí específicamente cayó, bueno, una parte de esto y se ven las rocas derretidas. Tiene una característica particular. Se la voy a buscar porque mi pareja se trajo una. Nos están explicando, esto es una roca derretida, después que cayó el meteorito, ta, ta, ta. Yo, ¿en serio? Entonces, claro, la forma de la roca es totalmente distinta a las demás rocas. Y se ve el color también es distinto. Entonces, en la próxima clase, espero recordarme, la voy a buscar para mostrárselas y vean cómo es la composición. Si tienen oportunidad de ir, los que puedan ir y puedan indagar un poco más en esa área, háganlo porque de verdad que es muy fantástico. Yo no sé si han ido al Chocón, en el Chocón está uno de los museos de los dinosaurios y bueno, ahí les hablo un poco sobre la historia de esto, ¿no? También. De verdad, a mí me parece fantástica, majestuosa, espectacular y bueno, que en una zona árida, si se quiere decir así, porque es como un desierto, pero de 4 estaciones, haya estas características particulares, ¿no? Y que en su momento existían animales tan gigantescos y que, bueno, y que por circunstancias obviamente ajenas a el planeta Tierra se llegaron a extinguir, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? No, profe, ninguna. Por mi parte tampoco. Bueno, la semana que viene ya espero tener la planificación. Se las daría el jueves que viene, iba a decir viernes. El jueves que viene les voy a decir la fecha del trabajo práctico y la fecha del parcial. ¿Sí? ¿Y qué más? No, eso. Para el trabajo práctico falta todavía, así que por eso es que no hay ningún problema. Y bueno, y el parcial es lo último que se presenta al final. ¿Ok? Bueno, chicos, esta clase, como ya la terminé, por eso estaba apurada al final para terminarla, los libero entonces porque tienen otra clase, ya se las voy a colgar, se las voy a colocar en el campus y bueno, y listo, chicos, los libero entonces y bueno, que tengan un feliz fin largo. Bueno, que hasta luego. Chao. Profe. The recording has stopped.